Cuando los protestantes dicen que Dios no tiene ninguna iglesia, es para que usted se quede en el aire. Es para sacarlo a usted de donde usted está fundamentado. Pero Dios sí tiene una iglesia. Y ojo, lo peor es que el que se meta con la iglesia de Cristo, se mete con Cristo. El último, indigno, un aborto por haber perseguido a la iglesia. Hermano protestante, ¿usted persigue la iglesia de Dios? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó? ¿Por quién murió Cristo? Por la iglesia. Es importante que yo esté en la iglesia. Él murió por su iglesia. Yo tengo que estar dentro de la iglesia. Siga. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Siga. Pues quería darse a sí mismo. Pongan la lupa. ¿Cuántas iglesias quería regalarse a sí mismo Cristo? Pongan la lupa. Otra vez, Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante. ¿Cuántas iglesias quería Cristo? ¿Y entonces por qué hay tantas? Porque ese es el querer de Satanás. Satanás quiere muchas iglesias. Cristo quiere una. ¿Para qué Satanás quiere muchas? Para que la gente se disperse, para dispersar las ovejas del rebaño, para que no estén en la iglesia de Cristo, porque si están en la iglesia de Cristo, Cristo promete que Él va a salvar a su iglesia. Entonces le pone otras iglesias. Por eso hay un supermercado de religiones. Usted puede estar en la iglesia que usted quiera. No, Señor, Cristo quiere, otra vez, Él quería para sí. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante. Él quería para sí mismo una iglesia radiante, una sola iglesia. Lo demás es querer de Satanás, es obra de Satanás. El pensamiento de Cristo, el querer de Cristo es una iglesia. Que un protestante me muestre que Cristo quería muchas iglesias. Yo le estoy mostrando con capítulos y versículos que Cristo quiere una sola iglesia. Siga. Sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas, como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y verá como Cristo tiene una esposa que es la iglesia y la ama, porque se ama a sí mismo. Pon cuidado, dale. Y nadie aborrece su cuerpo. Nadie aborrece su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Nadie aborrece su cuerpo. Siga. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Lo alimenta y lo cuida. Siga, escuche, pare en la oreja. Y eso es juramento. No. Justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Y esto es justamente lo que hace Cristo por la iglesia. ¿Qué es lo que hace Cristo por la iglesia? No la aborrece, la alimenta y la cuida. Oye, hermano protestante que me está escuchando, si usted está en contra de la iglesia de Cristo, tremendo chasco se va a llevar. Cristo la alimenta y la cuida. En castellano, el que se meta con la iglesia, se mete con Cristo. ¿No le dijo allá a los apóstoles en Lucas capítulo 10? ¿No le dijo allá en Lucas capítulo 10, versículo 16? A los apóstoles digo, a quienes ustedes escuchen, a mí me escucha, y quienes ustedes rechazan, a mí me rechaza. Cristo se hizo uno con la iglesia.
la ama, la cuida, no la aborrece. Aquellos protestantes que dicen que Cristo aborreció la iglesia y entonces vino Constantino y la destruyó, y por eso entonces necesariamente tuvo que venir Martín Lutero a fundar una nueva iglesia. Le cayeron a muela. Dice la Biblia que Cristo ama a su iglesia, que no la aborrece jamás. Por eso Mateo 28:20 dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No le dijo: si se portan bien, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Si se portan mal, los voy a destruir. Voy a mandar a Constantino, los voy a destruir, y voy a mandar luego a Martín Lutero a fundar una nueva iglesia. No, dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. En castellano significa: aunque se porten mal, yo no puedo fallar hasta el fin del mundo. Nadie podrá vencer esa iglesia. Cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, él dijo: ni los poderes del diablo la podrán vencer. Nadie puede vencer esa iglesia, ni el mismo Satanás, ni los malos curas. Usted no se da cuenta que los protestantes, cuando el padre que fue un boom por televisión, el padre que se salió y se fue a otra iglesia, el padre Alberto, que tanta gente lo seguía, que tan bonito predicaba, tenía tantos seguidores, y cuando el padre Alberto decidió salirse de la iglesia, dijeron los protestantes: acabamos con la iglesia católica. Y comenzaron a bombardear contra la iglesia católica y agarraron al pobre padre y lo hicieron decir cosas y testimonio, y dijeron: acabamos con la iglesia. Y la iglesia todavía sigue, no fueron capaces de acabarla. Los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Nadie la puede vencer. Aquí hubo un obispo que se lanzó de presidente y no dio muy buen ejemplo. ¿Y se acabó la iglesia? No, ni los malos curas podemos vencer la iglesia. Ni los malos curas la podemos destruir. La mejor muestra que la iglesia es la de Cristo es que no la destruye nadie. Si esta iglesia hubiese sido de hombres, con ese obispo que se lanzó a presidente y no dio muy buen ejemplo ni gobernó muy bien, se hubiese destruido la iglesia católica. Con los malos papas que han existido, gracias a Dios ahorita tenemos un buen papa, pero en ocasiones hemos tenido malos papas. Ya se hubiese destruido la iglesia, pero no se ha destruido, es la muestra. Jesús lo cumplió, dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ni los poderes del infierno la podrán vencer. Entonces los protestantes vienen a decir: es que Constantino destruyó la iglesia. La iglesia de Cristo no la destruyó nadie, porque Él jamás aborrece su cuerpo. Nadie jamás, otra vez, versículo 25 en adelante, pues. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Aquí está diciendo que la iglesia es la esposa de Cristo. Y nadie aborrece su cuerpo. Nadie aborrece su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo no la aborrece. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. ¿Qué es lo que hace justamente Cristo por la iglesia? No la aborrece, la alimenta y la cuida. Si hay una iglesia, y no solamente hay una iglesia, Cristo es celoso de esa iglesia, cuida esa iglesia, no quiere que nadie se meta con esa iglesia, y el que se meta con esa iglesia se mete con Cristo. Esa fue la experiencia que tuvo Pablo. Si Pablo escribió esto, no fue así por así,
fue porque él se llevó un estrellón. Él se estrelló, ¿se acuerda cuando iba camino a Damasco en Hechos de los Apóstoles capítulo 9? Que el Señor les dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Señor, ¿quién eres tú? ¿A quién eres tú? Yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Pablo no perseguía a Jesús. ¿A quién perseguía Pablo? Vamos a escucharlo. Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 8. En Primera de Corintios 15, 8, ustedes van a dar cuenta que sí, Cristo cuida a la iglesia, que la cuida. Y lo mismo que le pasó a Pablo le va a pasar a los protestantes. Cristo cuida a la iglesia. Y escuche lo que dice Pablo. Primera de Corintios 15, 8. Y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto. Y iba a decir al aborto. Observen El esto. último Observen de esto. todos. Pablo se considera un aborto. Un aborto significa estar muerto antes de nacer. Un aborto. Siga. El último de todos. Pablo se considera el último de todos. Siga. Porque yo soy el último de los apóstoles. Y escuche lo que viene. Y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué Pablo se considera un aborto? Porque Pues- es el último de los apóstoles. Porque es indigno, no se debería llamar apóstol. ¿Por qué? Paren la oreja, pongan la lupa. Pues perseguí a la iglesia de Dios. Ahí, quédese un rato. ¿Por qué Pablo es un aborto? Todo aquel que persiga la iglesia de Dios es un aborto. El que persiga la iglesia de Dios no es digno de llamarse apóstol. El que persiga la iglesia de Dios es el último de todos. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo no la aborrece, al contrario, la alimenta y la cuida. Repítalo de nuevo. Soy un aborto. Y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, el último de todos. Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ¿Por qué? pues perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cuántas iglesias tiene Dios? Una. Perseguí a la iglesia de Dios. Cuando los protestantes dicen que Dios no tiene ninguna iglesia, es para que usted se quede en el aire. Es para sacarlo a usted de donde usted está fundamentado y dejarlo para ellos poderlos pescar. Pero Dios sí tiene una iglesia. Y ojo, lo peor es que el que se meta con la iglesia de Cristo, se mete con Cristo. El último, indigno, un aborto por haber perseguido a la iglesia. Hermano protestante, ¿usted persigue la iglesia de Dios? Pilas, pilas.